Ok. Hola, entonces vamos a comenzar una nueva sección que, pues bueno, tendrá al menos otro episodio porque tengo algunas preguntas ahí en el tintero de otro tema. Eh, no sé si muchas más, pero siempre me pareció una sangronada que la gente dijera algo así. Así como, ay, es que me llegaron muchas preguntas. Todo lo cual cosa, como si fueras gran especialista, pero aquí resultó que sí le interesaba a alguien lo que yo tenía que decir de este tema y pues con mucho gusto les comparto mi perspectiva, ¿no? En particular hoy vamos a hablar sobre pues ser una persona trans o vivir como una persona trans desde mi perspectiva y experiencia. Y bueno, en otro episodio hablaré un poquito sobre antiespecismo, que son algunas preguntas que me han hecho y que dejé también ahí en el tintero. Y si tienen preguntas más de otras cosas o de esto mismo, pues por supuesto pueden ponerlas ahí en la caja de comentarios o pues hacerlas llegar por las redes sociales @Gabriel666x. ¿Y qué más tendría que decirles? Pues creo que nada más. Al final del video contesto algunas otras preguntas random y pues nada, comienzo. Estas preguntas me las hace una persona que pues hace poco tiempo comenzó a transitar su proceso de como persona transgénero. En particular se trata de una chica trans y dice algo que me gusta mucho, me gusta muchísimo. Dice, hace pocos años decidí aceptarme como persona trans, lo negué muchos años e intento hacerme justicia últimamente. Intento hacerme justicia, se me hace una excelente forma de señalarlo, porque es cierto que la mayoría de las ocasiones las personas transgénero pues no se nos ocurre de un día para el otro que queremos empezar la travesía emocionante de la violencia y la discriminación sistemática, sino que llevamos entreteniendo esa idea normalmente mucho tiempo, normalmente toda la vida. Entonces, se trata correctamente, creo yo, dices, de un acto de justicia. Decir, voy a aceptar esta parte de mí y la voy a ejercer, voy a performarla, tengo derecho a ser la persona que quiero ser. Entonces, sí, se trata de un acto de justicia contigo, se trata de un acto de justicia de mí para mí misma y se trata de un acto de justicia de cualquier persona que quiere asumir su identidad y su persona tal como lo desea. Entonces eso me parece algo que celebrar, al menos en el planteamiento. No sé si lo habías observado, pero se me hace formidable. Me dice, las preguntas que me vienen a la mente me apenan un poco, pero encontraría útil que me contaras cómo fue para ti. Y me detengo aquí también porque sí, lo normal es que te dé pena. O sea, lo que hemos aprendido es que da vergüenza ser, ser como somos. A mi amiga María le choca que siempre cito este artículo, pero de verdad me encanta. En ese Esquelache en 2017 dice, la normatividad la aprendemos del contexto. No siempre sucede que alguien nos diga, esta es la norma. A veces sí y a veces no. Pero lo que sí siempre pasa es que ejecutamos algo y nuestro entorno, si estamos en lo correcto, pues nos premia de alguna manera, y si estamos en lo incorrecto, nos censura o nos reprime. Entonces, no siempre hace falta. A veces sí hay quien explícitamente te dice, no seas gay. Pero de alguna manera, la reiteración de la reprobación es lo que, explícita, verbal o no, es lo que va haciendo mella en nosotros. Y, y por supuesto que va a dar pena. Pues cómo no va a dar pena. Eso es lo que, para lo que nos han entrenado toda la vida, para sentir vergüenza de ser como somos. Y toma tiempo desaprender esa vergüenza. Entonces, bueno, si es útil mi perspectiva, pues por supuesto, por eso estoy haciendo este video, ¿no? Ok, entonces dice, la cosa es que últimamente he recibido algo de odio
y a veces simplemente siento que no puedo. Sí, yo también he recibido algo de odio últimamente. Últimamente también he recibido mucho cariño. Entonces, eso es. Algunas personas te dirán, Ay, pero pues todos recibimos odio, sí, pero no recibes un odio sistemático en contra tuya. No, no hay una estructura, eh, pues grande, social, que está en contra de ti como persona divergente. Este, es muy diferente, ¿no? Todas las personas enfrentamos adversidad, sí, pero, pero hay estructuras más grandes que las personas trans solemos enfrentar. Las personas divergentes en general, las personas que son parte de una minoría en general, tienen una experiencia distinta de cómo es experimentar odio. Y bueno, si me preguntas por mí, pues sí, o sea, cuando empecé a cuando empecé a tener una expresión de género distinta, en aquel entonces yo no me concebía como una persona trans, al menos no como una persona transgénero. Sí sabía que me gustaba travestirme, por ejemplo, y en algún punto decidí que quería cambiar mi expresión de género por completo, que me parecía absurdo estar esperando a momentos de intimidad para tener la expresión de género que yo tenía. Y cuando digo momentos de intimidad, quiero decir cuando no tenía que ir a la oficina y me podía quedar aquí en mi estudio y vestirme como yo quería para hacer mi trabajo. Era como, ¿por qué lo tenía yo que hacer así? Bueno, fue un proceso. Recuerdo muy bien un día que en 2018, terminando el año en 2018, yo estaba tomando una resolución y dije la siguiente frase que me sonó súper absurda. Dije, el año que entra no me importa. Los viernes voy a usar falda. Y cuando escuché eso me pareció tan ridículo que es como, pues, ¿por qué tienes que esperar al viernes a vestirte como tú quieras? Y entonces, técnicamente, tal vez en el 2019 yo fui travesti de tiempo completo. ¿Y por qué lo digo así? Porque yo no tenía como que no terminado de concebir la cuestión de un cambio de identidad en género. Entonces, pero el solo hecho de que cambiara mi expresión de género, de que utilizara prendas típicamente femeninas, fue, por supuesto, suficiente para llamar la violencia. No había yo caminado ni una cuadra fuera de mi casa antes de que alguien me insultara, que me increpara. Y esto lo he hablado en varios lados. Creo que tiene mucho que ver que en aquel entonces seguramente yo proyectaba cierta inseguridad y parece que eso de alguna forma atrae a la gente que quiere violentarte. La persona que se ve insegura es a la que más fácil puedes agredir, ¿no? Luce vulnerable, entonces pues va sobre esa. Ahora pienso que camino con mucha más seguridad en exterior y pues sí, tengo menos muestras de eso, no sé, es por supuesto una cuestión de percepción tal vez, pero bueno, sí me parece que tiene sentido lo que estoy diciendo de que hay que andar con más seguridad y de alguna manera ya más menos agresión, pero por supuesto lo padre sería que no te estuviera violentando la gente. En fin, esto lo cuento porque en aquel entonces, estamos hablando de hace algunos años ya, y el rango en el que yo había recibido agresión fuera de mi casa era una cuadra. Pero en el contexto de la pandemia, creo que fue en 2021, se redujo a 1 metro. O sea, tan luego yo salí, abrí la puerta de mi departamento e iba a entrar al ascensor, en ese espacio hubo quien me agrediera. Y fue como, bueno, o sea, y de redes sociales ni hablamos, ¿no? O sea, en fin. Entonces, desafortunadamente tenemos que saber que el odio va a estar ahí. El odio a veces va a estar revestido con un discurso intelectual. A veces va a estar revestido con un discurso de justicia social. El odio a veces va a estar envuelto en un discurso de temor o en otras cosas. Pero pues va a estar ahí. Y
Y eso es algo que no puedo decir otra cosa, eso es algo que va a estar ahí y que va a suceder. Que tal vez yo pienso que en el futuro ya vemos cambios, ya yo misma vivo los beneficios de cosas que han hecho otras personas antes de mí. Y creo que es algo padre pensar como yo he recibido beneficios de gente que ha hecho activismo y que ha hecho cambios sociales. Y ahora tengo la oportunidad de yo hacer algo por otras personas que vengan después de mí. Entonces tal vez yo no voy a vivir suficiente para ver un mundo libre de machismo o de transfobia o de homofobia, pero sí creo que puedo vivir lo suficiente para ver un mundo un tanto mejor donde la gente se sienta más cómoda siendo sí misma. Eh, o bueno, puedo intentarlo, podemos intentarlo todas las personas, ¿no? Entonces, la violencia va a estar ahí, por supuesto que es incómoda, el odio pues no se siente bien, y sí, a veces se siente que a veces duele mucho las palabras hirientes de las personas que gente ajena, que tal vez no es importante para ti, te diga que das asco, duele, debería poderse resbalar, pero no, muchas veces duele, a veces sí se resbala. Y a veces dices, bueno, no, nada más me va a importar lo que diga la gente cercana o relevante. Híjole, y a veces de ahí también viene. Y ese duele mucho, ese causa mucha tristeza, causa malestar, causa depresión. Y pues tenemos que prepararnos para lidiar con eso. Tenemos que hacernos más fuertes. Entonces, pues es importante hablarlo. Me parece pertinente preguntarle a las personas que crees que te puede, cuyo testimonio crees que te puede ayudar, qué piensan, y pues por eso estoy haciendo esto. Y compartir, esto también es bueno para mí. O sea, mientras hablo me pone en perspectiva muchas cosas. Contarnos nuestras propias historias, unes a los otros o cada quien a sí mismo, es algo bueno. Y, y por supuesto también compartirlo con otras personas que tengan la disposición de pensar las situaciones un poquito distinto de lo que acostumbran, ¿no? Sí, a veces el odio lastima mucho, a veces se siente que no se puede, pero es algo que no nos debe paralizar. Otra vez es una cuestión de justicia, tal como lo decías, tenemos derecho a hacer esto, tenemos derecho a ser cada quien sí mismo. Entonces, eh, cada quien a su tiempo, por supuesto, pero creo que es algo que podríamos terminar lamentando mucho no haber hecho, no habernos atrevido. No ayuda que tampoco lo saben todas las personas con las que convivo usualmente. Ese es un problema. Eh, Hay cosas íntimas que es difícil compartir y cosas íntimas y delicadas que es más difícil compartir. Otra vez, si se trata de mi perspectiva, híjole, pues es un secreto que yo guardé toda la vida, que yo tenía este tipo de pensamientos, justo porque yo aprendí que tenía que darme vergüenza, que tenía que tratar de suprimirlos, que tenía que, por todos los medios, lograr no ser así. Entonces, pues sí, por supuesto entiendo que sea algo que no sea sencillo compartir con las personas de tu núcleo más cercano. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque, bueno, en primer lugar, esto es muy interesante, esto lo hemos hablado en varios lados. La primera transfobia que hay que combatir es la propia. Es el hábito de rechazarse a uno mismo, el hábito de reaccionar con repelencia, con rechazo, con asco, con odio incluso por quienes somos, por no ser lo que tendríamos que ser, lo que hemos aprendido que es lo correcto, lo que dicta una norma. Y, y bueno, ese es muy complicado. Normalmente, sin embargo, no es el primer
odio que identificamos, al menos no es al que aparentemente le tenemos más miedo. Le tenemos miedo a que nos rechacen las personas en el exterior en general, pero sin duda da mucho más miedo que las personas cercanas a nosotros, las personas que queremos, las personas que son significativas, no nos acepten. Y muchas veces ese temor está justificado y muchas veces de hecho es correcto que había, pues que sí, que esas personas nos van a rechazar. Mira, a veces lo que sucede es que vas teniendo como pequeñas pruebas, no llegas de un día para el otro habiéndote sometido al reemplazo de hormonas y con un cambio completo en tu expresión de género. Lo que vas haciendo cosas chiquitas, creo que muchas personas van haciendo eso, como que van midiéndole. En mi caso, por ejemplo, comencé justo por el tema de las uñas y, recuerdo la reacción de las personas cercanas a mí y me era muy claro así como, esto va a ir mal, esto va a ir mal, esto va a ir muy mal. Luego fue el maquillaje de ojos, esto va a ir peor. Y la última fue una falda y eso fue la catástrofe, fue malo. Pero, pero otra vez, pues es como... ¿qué tanto cada quien necesita? Creo que eso es algo que es justo, no hay una forma correcta de hacer una transición o de transitar. No hay una forma correcta de decir esta es la expresión de género que debes tener, ni como persona cis, ni mucho menos como persona trans. Habrá algo más absurdo que eso. O sea, cada quien va a ir ecualizando qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere probar y que a lo mejor le gusta mucho en un momento y luego ya no. Entonces, pues es algo que tiene cada quien que ir explorando. Y, y sí, en mi caso particular, pues dije, no, o sea, pues me va a tocar lidiar con el rechazo, o sea, y lo voy a hacer. Y sencillamente lo que ha tenido de triste, por supuesto, es que pues sí ha involucrado perder relaciones que eran importantes, significativas, gente que he querido mucho, unas rupturas fuertes. Yo, por supuesto, no dejo de ver que soy una persona con muchos privilegios, especialmente en el sentido de que pues yo hago esto como una persona pues ya adulta, ya en facultad de sostenerse a sí misma, de resolver lo que haya que resolver con los temas de mi salud o de mi transición. Y por supuesto, pues no es el caso de todas las personas, y tampoco, sobre todo en el caso de las personas jóvenes. El balance del riesgo es algo que hay que sopesar irremediablemente. La vulnerabilidad en la que podemos quedar, pues es algo que hay que considerar. Y que no le puedes decir, nadie tiene la facultad de decirle, no, sí, hazlo, tú aviéntate. No, pues cada quien tiene que tomar la decisión. Yo quiero correr este riesgo, yo me quiero poner así o así de vulnerable. Es una decisión personal. Si me preguntan a mí, oye, ¿tú te arrepientes de haber perdido relaciones significativas, importantes, de amor que tenías de toda la vida? Pues me dolió muchísimo, pero que me arrepienta, pues no, no. Uy, todas las historias de amor son historias de desamor, todas las cosas terminan y francamente no creo que le haga yo un favor a nadie no siendo sincera conmigo misma. No le hago un favor a nadie y a mí menos, ¿no? Entonces me parece que hay un punto en el que ya no era una opción pretender que no quería transitar. Entonces, pues es algo que creo que hay que ir averiguando cada quien, poco a poco, con tu círculo cercano,
y en algún momento tomar una decisión. Agrega, bueno, justo han venido algunos problemas con pareja y personas cercanas. Es raro porque noto que intentan ayudarme, pero no dan una. Sí. Y siento feo porque siento que solo les estoy causando daño. Esto es muy normal. Perdón que me ría en la parte de no dan una, pero es muy normal porque son cosas que no sabemos hacer. Que aquí, por si no lo he dicho, es muy importante tener asesoría profesional, psicológica. Asumirse como una persona trans no implica, contrario a lo que se imaginan las personas, no implica que tienes que someterte a procesos quirúrgicos, no implica que tienes que hacer reemplazo de hormonas, no implica que vas a andar hormonando a los niños, no implica nada por default. Implica sencillamente que no quieres estar dentro de la cisnorma, y a veces eso puede ser nada más: voy a cambiar mi expresión de género, o no lo voy a cambiar, voy a permanecer neutral y sencillamente voy a asumirlo como la identidad que quiero tener. Entonces es algo de lo que no voy a hablar al detalle ahorita, pero mi punto con esto es: las personas en lo general no estamos preparadas para entendernos unas a las otras, en lo complejo, sí, en lo complejas que podemos ser, y parece que menos aún cuando se trata de un tema que está fuera de la norma. Entonces es normal que la gente cercana y la remota no puedan, no tengan claro cómo acercarse o cómo ayudar, aún con las mejores intenciones. Otra vez, aquí a veces sí existen grupos de apoyo para orientar a las familias, orientar amistades, relaciones de pareja y demás. Lo idóneo es que lo haga alguien profesional, por supuesto. Y bueno, eso es una cosa. Y otra es esta sensación que te da de estar perjudicando a las demás personas con ser como eres. Y lo que te dirían algunas personas es que sí, que sí las estás perjudicando. Y si lo vemos en los términos del mundo cisnormado, pues sí las estamos perjudicando. Estamos rompiendo con los cánones, estamos echando a la basura lo bello, bueno y verdadero que es el mundo binario de la cis heteronorma. Porque si tienes un cuerpo, entonces tienes que performarte y entenderte como persona de una forma específica, y si tienes otro, pues otro, y nada más hay dos. Y ya, y pues el ideal es el de la reproducción y de ciertos patrones que pues son perfectamente contingentes y que no tendríamos por qué creernos eso, pero el hecho es que sí les estamos haciendo violencia. Entonces, en la medida, y esto es importante porque como decía yo, la primera transfobia aprendida pues es la propia. O sea, también nos estaba resultando en violencia a nosotros mismos al principio. Entonces hay cosas que hay que desaprender, y las personas con sus mejores intenciones no pueden de pronto desaprender las cosas nada más porque tengan ganas. Hay muchísima información a la que hay que acceder, y que no solamente que te la pongan enfrente es suficiente, hay que hacerse a la idea, hay que asimilarla, hay que introyectarla de pronto. Entonces, es algo desafortunado que seguramente es muy normal que las personas de hecho no conozcan a ninguna persona trans. Y las personas trans que llegan a conocer eh, a veces hacen una representación muy desafortunada de lo que es ser una persona trans. No voy a hablar de nadie en particular, de personas, estoy hablando de personajes de pronto que hacen una caricatura de lo que es ser una persona trans. Y eso nos ha lastimado mucho históricamente, porque no somos sino una salida humorística, un gag, un chiste.
Y, y pues no, somos personas, somos como cualquier persona. Em, Ahora bien, entonces, de nuevo, en ese mundo, bueno, por supuesto, y ¿cómo le hacemos daño a nuestra familia o a la gente que nos quiere? Bueno, pues porque nos estamos poniendo en ese lugar donde no deberíamos estar. Algo que me dijeron alguna vez fue como, es que me preocupo mucho por ti. Y me enoja esto por eso, porque me preocupo por ti, porque te agredan, porque te hagan cosas. Yo así como, la persona que me está agrediendo eres tú. Eso fue muy doloroso. Pero, pero de pronto, pues entiendes varias cosas. Es como, bueno, no es culpa de esta persona, de pronto tiene buenas intenciones. Sus buenas intenciones no son razón suficiente para que nadie tengamos que exculpar algo que es erróneo. Pero sí le podemos dar una comprensión o una dimensión distinta. Entonces, el tema, desafortunadamente aquí, es que así como asumirnos como personas trans y aceptarnos como personas trans y aprender a querernos como personas trans es un proceso que implica mucho trabajo, que las personas a nuestro alrededor nos puedan asumir como una persona trans, aprendan a respetarnos y aprendan a querernos, implica trabajo que no todo el mundo va a querer hacer. Y eso duele, pero es real. Entonces hay que saber. Uf. Dice, bueno, me entran pensamientos intrusivos en plan de que estoy mal de la cabeza y cosas así. Esa es la agenda. Eso si hablamos de agendas. Esa es una agenda que ha existido, que es la de lo que llamamos la patologización. No es que tú hayas pensado, o solamente tú hayas pensado es que estoy mal de la cabeza. Es que existe un cierto discurso histórico donde esa es la única explicación para lo que está pasando con nosotros. Hace algún tiempo una persona me preguntaba, ¿tú crees que existe la disforia? Y le decía yo, pues mira, yo soy filósofa, soy profesora de lógica. Aunque me he informado al respecto, creo que no tengo elementos para dar un dictamen de si existe algo tal como la disforia que se pueda diagnosticar clínicamente o no. Pero antes que la disforia, es decir, buscando una mejor explicación, una explicación más simple en este caso, pienso que la disforia infla un poquito la ontología. Es como, vamos a hablar de una enfermedad o un malestar, ¿no? Como que está en el orden químico o en el cerebral o vete a saber dónde. Y yo creo que no, que eso parece que es crear una entidad para explicar un presunto problema. Y antes que eso, yo diría, pues es que no hay ningún problema. O sea, si la disforia como tal fuera una enfermedad, entonces parece que habría que curarla, pero aquí no hay nada que curar. O sea, una persona escoge configurar su identidad y performarse de una cierta forma o de otra y digamos como una persona cis o como una persona trans y son perfectamente iguales. No hay por qué patologizar ni el ser una persona trans ni el ser una persona cis. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Parece que tiene sentido que en algún momento se patologizara. Oye, no, es que esta persona, este niñito nació varón y entonces quiere vestirse de niña y hacer esta y estas cosas y está enfermo, está enfermito, hay que curarlo. Eso es exactamente igual de absurdo a que yo dijera,
nació esta chica con estos genitales, es una niña y tal y cual, y quiere ser mamá, y quiere ser ama de casa y tal, y está enferma, hay que curarla. No, ninguna de las dos es una enfermedad, ninguna de las dos hay que curarla. Entonces esa idea de la patologización o de que estamos enfermas o mal de la cabeza, realmente creo que no, no viene al caso en ningún aspecto. Es algo que afortunadamente en muchos casos las leyes han dejado de lado y que hemos podido avanzar a más libertades individuales, pero hay que seguir, no quitar el dedo del renglón y dejar de pensar esto como una enfermedad. No lo es. También me preocupa mi futuro y que no pueda acceder a ciertos espacios por lo mismo. Y es una realidad, es una realidad. Um, es real que va a haber marginación, es real que va a haber discriminación, es real que muchas veces va a haber un discurso velado donde no vas a tener acceso a cosas y tal vez no te lo van a decir, no te van a decir explícitamente te estoy tratando mal porque eres trans, o tú no vas a tener esto o aquello porque eres trans y me das asco. Es algo con lo que tienen que lidiar otra vez todas las minorías. Tú no tienes acceso a esto porque por tu tono de piel, o por tu lugar de origen, o por tu lengua materna, o, o por cualquier otro factor que sea móvil de discriminación. Pues es algo que va a pasar y es algo que tenemos que combatir. Y es... y bueno, ¿cómo lo combatimos? Normalizando ocupar espacios. No debe ser más una cosa extraordinaria que las personas trans tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la seguridad social, que tengan acceso a empleos, que utilicen las cosas y los servicios básicos y mínimos que cualquier otro ciudadano tiene que utilizar o puede utilizar, que ocupemos cargos, que hagamos cosas que socialmente son consideradas importantes o cuyo espacio, digámoslo así, se ha concebido como algo que embiste de algún respeto social. No tanto porque tengamos que seguirle el juego a salirnos, vaya, porque se supone que estamos saliendo de la cisnorma, pero ¿para qué? Para regresar. Dices, no, pues sencillamente porque puedo hacer lo que yo quiera hacer, que considere importante para constituirme como persona y para constituir la sociedad en la que quiero vivir, como cualquier otra persona. Entonces, pues sí, de que vamos a enfrentar discriminación y majaderías y un montón de cosas, lo vamos a hacer. Pero es algo que tenemos que contrarrestar colectivamente. Y continúa, dice, a veces no sientes que no entiendes muy bien por qué haces lo que haces y cómo lidias con eso. Sí, pero otra vez, esto no es privativo de ser trans ni del solo aspecto de la vida, digamos, que tiene que ver con el género. La mayoría de las veces no tenemos una explicación completa de por qué las cosas que nos gustan, o por qué las cosas que nos hacen felices, nos hacen felices. La mayor parte del tiempo sucede y ya. Entonces, esto parece que es muy primario. De pronto, ¿por qué te gusta la música que te gusta? ¿Cuándo empezó a gustarte? ¿Con qué tenía que ver? Sería muy engorroso hacer una historia completa de eso, pero parece que podemos coincidir en que pues tiene una parte de un aspecto, pues sí, corporal, con la experiencia kinestésica tal cual, lo que percibimos por los sentidos, y otro tanto con una historia pues lingüística, verbal, imaginativa, experiencial, de muchos órdenes, y esa conjunción de cosas da lo que somos como persona. Entonces, pues sí, no es, las cosas que nos gustan y las que no, de pronto
tanto que no las escogemos. Y en este caso, ¿cuál es el problema? Que pues resulta que cómo nos gusta performarnos, cómo nos gusta presentarnos ante las otras personas, es algo que hace violencia o es erróneo, socialmente hablando. Y sí me sucedía. Yo diría que ahora ya no, pero sí me lo pregunté mucho tiempo y me causaba mucha culpa, porque además pues yo me crié en el seno de una familia católica. Entonces estas ideas eran como, no, basta, son ideas que no debes tener, que tienes que reprimir, que tienes que cancelar y que me causaban una culpa tremenda, ¿no? Entonces, pues sí entiendo, cómo, sí entiendo a qué te refieres. No entiendo por qué me está pasando esto, no entiendo por qué no puedo, de dónde viene este pensamiento intrusivo en aquel entonces que me atormentaba. Y la respuesta a cómo lidiar con eso fue como, bueno, pues lo asumí como algo que no tenía por qué causarme culpa. Y que yo podía vivir y ejercer y ser feliz con eso. Y sí, y resultó en que pienso que soy la mejor versión de mí misma como persona, la que vive más plena y más feliz. Yo pienso que en el fondo siempre supe que soy trans. Algo que siempre me detuvo de presentarme más así es que a veces tenía la sensación de simplemente estar loca. Y sí, otra vez, bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Hemos aprendido que no, que estar fuera de la norma es pues erróneo, obviamente, por eso se trata de una norma, y que antes hay una explicación de que algo anda mal con nosotras mismas, antes de pensar que pues tal vez esa norma no es tan universal y necesaria como se piensa. Pero regresando a esto de que probablemente siempre supiste que eras trans, sí es una idea muy compartida. Este tipo de pensamientos normalmente no aparecen de la nada tarde en la vida. Normalmente nos han acompañado mucho tiempo. Después abunda. Conforme me hice una persona adulta, cada vez se reforzaba más esa idea en mí. Dice, recuerdo que una vez iba en el metro y una señora me confundió con una mujer. Se disculpó y yo le dije, no, para nada, así soy. No entendía bien por qué le dije eso. Fue como una necesidad. Y y aquí sí, por supuesto que yo te entiendo por completo. Yo me acuerdo que cuando me llegó a suceder eso en la infancia o en la adolescencia, eran momentos en los que yo me sentía soñada. O sea, soñada es la palabra. Así como que, sí, por fin alguien se dio cuenta. Y y es tal vez un indicador muy fuerte de qué quieres y qué no quieres ser. Otra vez, no que esté mal ser una persona cisgénero, pero de varias formas hay experiencias e indicadores que nos dicen, no quiero ser eso, no quiero identificarme así. Está bien para otras personas, pero para mí no. Yo quiero ser algo más. Yo quiero ser algo diferente. Y sí, otra vez comparto esas experiencias, a mí me encantó. Recuerdo un caso en particular, solo para dar la anécdota. Alguna ocasión escuché a la mamá de una amiga de mi hermana, estaba hablando con mi mamá. Yo iba bajando las escaleras, pero siempre he sido una persona muy silenciosa. Entonces, pues tal vez no se supone que yo escuchara esa conversación, pero por el ángulo por el que llegábamos en mi casa a la sala, pues yo la podía escuchar desde que viene bajando. Y le decía a esta señora, es que si Gabriel, adolescente, no sé, tendría 14 años, 13 tal vez, si Gabriel fuera niña, sería hermosa. Y yo recuerdo que ni siquiera pude terminar de bajar la escalera. Fue como, oh por Dios, sí lo sería. Sí lo era. Y bueno, entonces
Pues sí, por supuesto que me identifico y que creo que son cosas que no hay que soslayar, o sea, que sí hay que prestarle atención porque nos hablan fuertemente, no, no podemos pretender que no están, al menos no podemos pretenderlo para siempre. Hace no mucho tiempo hablaba con una, una amiga que conocí en un club. Saludos, Lalis, si andas por ahí. Este, ella es una chica travesti, andará en sus 50, una cosa así. Y, y hablábamos sobre ser transgénero en el mundo exterior, eh, no como el distinto de el travestismo como un hábito de lo privado. Y, y entonces yo le decía, bueno, porque mucho lo que a ella le impactó mucho, ¿no? Que yo fuera una mujer trans en el mundo exterior, que tuviera un empleo como una mujer trans, que anduviera en el metro como mujer trans, que hiciera mi vida como mujer trans, que tuviera una relación con algunas personas de mi familia como mujer trans, que tuviera estudiantes o cosas que no se piensa que puede hacer una mujer trans. Entonces, le decía yo, pues sí, hemos podido, ha sido, ha sido importante lo que hemos hecho como colectividad, supongo, pero la pregunta de pronto era como si ella podría acceder a algo así por su historia personal, por muchas razones, ¿no? Y lo que yo le decía es, mira, no lo sé, obviamente, como empecé diciendo hace algunos minutos, cada quien va a tomar sus decisiones, cada quien va a llevar su propio proceso en su propio tiempo, pero mi punto con esto, con esta anécdota, lo que le decía es como, mira, a estas alturas de la vida, ya sabes que esas inquietudes no se van a ir. O sea, ¿cuántos años llevas escuchando las 40 y tantos? Entonces hay cosas que no podemos ignorar, que podemos pretender ignorar, pero que podemos tratar de esconder, que tratamos de esconder de nuestras amigues, de nuestra familia, de nosotras mismas, pero que van a seguir ahí. Entonces, pues creo que es importante prestarles atención. Y luego agrego, después me sentí mal por eso, me confundí a mí misma por dar esa respuesta. La verdad es que me sigue pasando eso. Por alguna razón siento que tengo que justificarme todo el tiempo, conmigo misma y los otros. Sí, ese es un hábito, pero no nada más de las personas trans. Muchas personas sufren de ansiedad porque pensamos o piensan que tienen que justificarse a sí mismas ante las otras personas todo el tiempo. Y la verdad es que no. La verdad es que es extraño que tengamos entendido que otra vez, es absurdo que entonces tuviera que haber una reunión donde compareciera la persona cis-hetero y le preguntan, oye, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no te gustan, por qué no eres gay? ¿Por qué? ¿Por qué no te travestes? ¿Por qué no haces tal o cual cosa? ¿Por qué no te sometes a un reemplazo de hormonas? Porque es absurdo. Hay personas que se imaginan que hacemos esas cosas, pero vieran que no. Este, y no tendríamos por qué hacerlo de regreso. Y no tenemos por qué hacerlo, no tenemos por qué justificar. Me gustó que me dijeran que esta señora en el metro, señorita, ¿por qué tengo que justificarlo? No tengo que justificar nada. Entonces, otra vez, sí, es un tema para ti, para las personas trans, pero yo creo que es un tema para todas las personas de pronto. No tenemos que justificar lo que nos gusta, ni quién nos gusta ser. No. A menos, claro, que perjudiquemos a las otras personas. Y de nuevo, la cis heteronorma, pues sí dicta que ser divergente afecta de alguna forma a los demás. Pero la verdad es que no. Mi identidad, mi expresión de género y lo que yo hago no afecta a nadie. Y por lo tanto debo tener iguales derechos y obligaciones que cualquier ciudadano. Así de sencillo. Y bueno, agrega, últimamente tiendo a pensar que no necesito justificarme, pero a veces simplemente no lo logro. ¿Te pasa? ¿Es acaso que alguna vez se va esa pena rara
Sí, sí se va. Sí se va. En algún momento aprendes que no tienes que justificarte, que no tienes que creer lo que arbitrariamente las personas han normado, que es lo correcto, y que tienes derecho a ser feliz, a quererte y a ser feliz, a ser una persona amada y ser feliz. Sí, se puede hacer. Y termina. La verdad es que me afecta mucho, tiendo a despersonalizar y cuando intento pensarme como vato, recordemos que ella es una chica trans, simplemente no me siento aquí, pero a la vez me causa mucha culpa aceptarme como mujer. Pues sí, es lo que ya habíamos dicho, es lo que se supone que debe pasar, tiene que darte vergüenza de acuerdo con la cisnorma pensarte como mujer. ¿Por qué? Porque naciste con una corporalidad y entonces esta, según la cisnorma, entraña tales y tales y tales compromisos, pero ¿qué crees? Que no es así, que tú puedes decidir cuál es tu identidad y configurarla como mejor te plazca, como una persona no binaria, como una mujer trans o como tú escojas. Las personas normalmente no distinguen o no aceptan o no se han enterado de que puedes concebir la distinción sexo-género. Y tal vez es el meollo del asunto. Lo que pensamos, porque bueno, dije hace rato, ser una persona trans no entraña necesariamente ni que te vas a hacer cirugías, ni que te vas a hacer reemplazo de hormonas, ni que vas a hacer nada en particular, es algo que escoges tú, que cada quien va determinando por sí solo, sola o sole. y, y bueno, lo que aprendemos, o más bien lo que tenemos que desaprender, es que eso está bien. Y que mientras no perjudiquemos a nadie, como las personas cis también pueden ser personas cis, mientras no perjudiquen a los demás, pues santa paz, no tiene ningún tema. Lo normal es que sientas culpa por aceptarte mujer, pero pues es algo que vas a tener que aprender a hacer si es lo que realmente te llama, te identifica, lo que realmente deseas, pero es algo que solo puedes saber tú. Y sí, la salida relativamente fácil es pues seguir siendo una persona cis, pero tal vez hay un punto en el que piensas, conoces, experimentas cosas contigo misma y ya no puedes ir atrás. Decíamos, Yami y yo, que hacemos luego el podcast aquí, hay un día en el que tienes una conversación cis hetero sin saber que será la última. Y bueno, esas son todas las preguntas que tenía por lo pronto. Si ustedes tienen más preguntas respecto a ser persona trans y demás, pues por supuesto no se las estoy contestando como una autoridad de nada. Sencillamente pues soy una persona trans y ya. Y por último unas preguntas random. ¿Ya no vas a hacer videos de lógica? Sí, voy a hacer. Algo en lo que he insistido es en que hay que conservar las cosas buenas que nos obligó a hacer la pandemia y entre ellas creo que está este tipo de trabajo de divulgación por una parte y de apoyo para el trabajo incluso presencial. Yo tiene mucho tiempo que pensaba que teníamos que trabajar presencialmente, pero además tenía que existir un soporte didáctico asincrónico que estuviera ahí para consultarse cuando hiciera falta. Entonces sí vienen videos de lógica, vienen cosas padres. Viene seguramente en algunos meses algo de silogística. Antes me gustaría tener algo de Belknap y otras sorpresas. Tengo que atender también Lógica MX, que también es lo otro que me han preguntado, ¿dónde está Lógica MX? ¿Qué va a pasar? Viene una sorpresa pronto, ahorita estoy haciendo un guión, entonces no quiero dar una promesa en concreta por si fallo, pero estamos trabajando en ambas cosas, así que sí hay más cosas de Lógica. No se suscriban del canal, por favor, porque pues nos ha costado mucho que crezca a 800 suscriptores de manera orgánica para un canal de lógica. Pues francamente se me hace muy lindo, se los agradezco. Y bueno, entonces sí vienen más videos de lógica. Ya no va a seguir el podcast sobre género, sí va a seguir. Lo que pasa es que Yamili en estas semanas se tituló, lo hizo increíble en su examen, fue algo padrísimo. Seguramente vamos a hacer una transmisión que
que exponga su tema de tesis y le damos algunas preguntas, alguna retroalimentación y preguntas del público. Eso va a estar padre. Entonces sí viene más podcast de género y un especial sobre el género como constructo social. Así lo concibe Yami y bueno, va a estar muy interesante. Entonces la respuesta es sí vienen videos de lógicas, sí viene podcast, pero pues nos habíamos fundido. Y bueno, ok, ¿qué otra pregunta tengo por acá? ¿Puedes explicar el final de Evangelion? Sí, pero ¿para qué? O sea, mejor alguien explíqueme por qué había personas que creían y defendían de forma grosera y violenta que los Rebuild no eran continuación de la serie original. O sea, en serio, ¿en qué cabeza cabía eso? Pero bueno, ya ni modo, ¿no? Y pues nada, muchas gracias si llegaron hasta acá. Espero que haya sido de utilidad para quien me compartió estas preguntas y pues para quien quiera más que haya visto esto. De nuevo, si tienen cosas en las que creen que les puede servir o ser útil o de interés mi perspectiva, pues déjanlas en la caja de comentarios o por redes sociales @Gabriel666x. Descárguense la app de Salva Mi Radio, escuchen Radio Taiso, cuídense mucho. Muchas gracias.